Y vamos al tema político del día, porque durante esta mañana los 8 candidatos a la presidencia de la República se reunieron nuevamente en la Universidad Católica, en el Centro de Extensión, en un nuevo debate de la Archi, donde derechos humanos, la macrozona sur y la situación estudiantil se tomaron el debate. Aquí está Colomba Eichholz, que nos va a acompañar contándonos todos los detalles, porque estuvo también durante esta jornada. ¿Cómo estás, Colomba? Muy bien, Mati, muy buenas tardes. ¿Cómo se respiraba el ambiente? Fue un ambiente entretenido, fue un debate bastante entretenido, se abordaron temas de seguridad, de migración, también por ejemplo la macrozona sur, pero fue entretenido, fue bien dinámico, un formato bastante bueno. Los periodistas tenían que preguntarle a 2 candidatos presidenciales, iba por bloque, había por ejemplo el bloque de seguridad, temas libres, obviamente contingencias. Lo que lo hizo entretenido, Mati, justamente también fue porque partieron los periodistas preguntando por contingencia, que obviamente con declaraciones de los candidatos recientes avivó un poco ahí el espíritu, el ambiente, en donde hubo emplazamientos, hubo momentos distendidos. Pero vamos a partir hablando quizás de lo que fue lo más serio del debate, o lo que de alguna manera también marcó esta penúltima instancia en donde los 8 abanderados presidenciales van a estar compartiendo sus propuestas, debatiendo también en este ambiente, ¿no es cierto?, ya que quedan pocos días para la primera vuelta, Mati. Así que en ese sentido vamos a partir con las declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, a quien en el marco de uno de los bloques, de hecho de contingencia, justamente se estaba abordando el tema de Punta Peuco. El anuncio ayer es del gobierno que va a pasar a ser un penal común. Se le consultó específicamente sobre la situación de aquellas personas que hoy día cumplen condenas en ese lugar, específicamente por Miguel Krasnov, ex militar, ¿no es cierto?, ex también agente de la DINA, condenado por violaciones a los derechos humanos, una condena de más de 1000 años. Y en ese sentido se le consulta al candidato presidencial Johannes Kaiser si él estaría dispuesto a indultarlo. Y lo cierto es que Johannes Kaiser no cerró la puerta, no dijo concretamente que lo iba a indultar, pero sí, Mati, dijo que él quiere cerrar el capítulo del 73 al 90 para todas las personas involucradas, y también argumentaba, ¿no es cierto?, esta medida porque decía que muchas de las personas que hoy día cumplen esas condenas tienen 80, 90 años y que se les podría enviar con arresto domiciliario a sus hogares, o bien ya indultarlos, por ejemplo, como podría ser eventualmente el caso de Miguel Krasnov, obviamente si es que Johannes Kaiser es el que triunfa en las elecciones presidenciales. Así que vamos a pasar a revisar esas declaraciones y luego, Mati, vamos a ver las reacciones. Yo creo que nosotros deberíamos hacernos cargo una vez por todas del cierre del capítulo 73-90. Se ha sancionado, pueden seguir algunos procesos, pero se ha sancionado a muchas personas con penas que son mucho más largas que las que normalmente paga una persona por haber cometido un delito equivalente. Dije que iba a cerrar el capítulo, eso significa que se cierra el capítulo, eso implica a todas las personas involucradas en esta materia. ¿Significa indultar entonces? Bueno, repitámoslo de nuevo. Se van a pagar las condenas de manera en que efectivamente se haga cargo el Estado de lo que es la situación humanitaria de esas personas. Bueno, ahí estaban las declaraciones, o bien las explicaciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, porque como te decía, Mati, no dijo explícitamente que va a indultar a Miguel Krasnov. Es por eso le preguntamos en varias ocasiones en ese punto de prensa, y él ahí también mencionaba que quiere cerrar ese capítulo. Pero su apuesta fue endurecer el tono. Sí, de todas maneras. Y ahí también diferente, ¿no es cierto?, a los debates anteriores. Por último, bueno, el debate más reciente, el de Canal 13, en donde habíamos visto un tono bastante pacífico, podríamos decir, entre los candidatos. No había tanto emplazamiento, pero aquí lo cierto es que ya sacaron artillería pesada. Era la competencia, ¿quién estaba más enojado? Sí, pero lo cierto, Janet Jara y José Antonio Kast sí se mostraron bastante calmos, no tuvieron mayores emplazamientos. Porque son los que van liderando las encuestas. Exactamente, y podrían arriesgar más si es que protagonizan alguna polémica. No así, por ejemplo, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, incluso, que también había protagonizado una de las polémicas que vamos a pasar a revisar. Pero antes de eso, Mati, también marca un poco el debate, obviamente, por Miguel Krasnov, quien también está condenado por el asesinato del padre justamente del candidato presidencial independiente, Marco Enrique Sominami, quien utilizó su momento de réplica. También después de cada bloque se le daba a cada candidato presidencial 1 minuto de réplica para abordar cualquier tema que se haya abordado, valga la redundancia, por los propios candidatos en aquel bloque. También lo hizo, por ejemplo, el candidato presidencial Franco Parisi. Así que pasemos a revisar también qué tuvieron para decir los abanderados frente a estas declaraciones de Johannes Kaiser. Veo que los viejos fantasmas del pasado reaparecen de la mano de la derecha dura,
El señor Kaiser, el señor Krasnov no ha colaborado con la verdad, asesinó a 2 tíos míos y mi padre. No ha pedido nunca disculpas y ha sido condenado por ello. Pero esos son los viejos fantasmas del pasado. Y quiero decirle, señor Kaiser, señor Kast, que también es un delito, ya que nos gusta la punición, no darle agua a la gente, no darle vivienda. Eso también es de un delito. Y para mí, un Estado fuerte es un Estado que hace de la vulnerabilidad, de la desigualdad, un motor económico. Ese es nuestro gobierno. Haremos de los problemas de la gente la verdadera solución del país. Reactivar el empleo, darle agua a la gente. Hoy día, buena parte de los chilenos se duchó con agua fría, más de un 5%. Sigue siendo eso también un delito. Y tanto que les gusta hablar de delincuencia, también es crueldad tener a la gente en campamentos hoy. Y de eso ustedes nos dicen carajo. No, nosotros no apoyamos ninguna medida de indultar algo que legalmente no se puede hacer. Y con respecto a Punta Peuco, yo le digo al presidente, si está buscando igualdad ante la ley, ¿qué pasa con Capitán El Jeber? Que ahí ha estado amigos de él, como Monsalve y otros más. Hay un problema legal, está prohibido en Chile indultar por lesa a la humanidad y nosotros no vamos a gastar un minuto en cambiar esa ley. Y entonces algunas de las reacciones que ya habían causado momentos después del debate por las declaraciones que habíamos escuchado de Johannes Kaiser, también en el mismo debate y abordando uno de los temas centrales quizás, Mati, que se tomó esta agenda fueron justamente los derechos humanos, quizás por este anuncio que había hecho ayer el gobierno y por sobre las declaraciones que había dado Belén Matei, precisamente. Además, ella la semana pasada abriendo también un nuevo flanco, ¿no es cierto?, en su candidatura que generó réplicas por parte del gobierno, también la candidata Janet Jara, y que hoy obviamente se le consultó a qué se refería con las declaraciones sobre el Plan Nacional de Búsqueda que decía Evelyn Matei la semana pasada en una entrevista radial, que para muchas personas no es un plan de búsqueda, sino un plan de venganza. Y justamente se le preguntó a qué se refería con esas declaraciones, además de preguntarle qué o cómo veía esta toma de razón de la Contraloría del decreto presidencial que modifica Punta Peuco para que sea un penal común. Así que también pasemos a revisar las declaraciones de Evelyn Matei en esa materia. A último minuto, el presidente de la República, que no tiene nada que mostrar, nada que dejar de legado, nada, se manda un numerito, un anuncio, para que en vez de hablar de ahora o del futuro, hablemos del pasado, de hace 50 años atrás. Perdón, pero no voy a pisar el palito. Pero entonces, candidato, ¿usted no está de acuerdo con que hayan más plazas disponibles? No voy a ni hablar del tema. No, pero le pregunto ahora... Perdón, el problema de toda la gente acá es otro. Y lo que quiere el presidente Boric es que no hablemos de los problemas de hoy día. Lo que yo he dicho, lo he dicho, no tengo nada que agregar. El plan es como el forro, lo han hecho pésimo. Yo voy a seguir con el plan, pero bien hecho. Bueno, se le vio súper incómodo con ese tema, no logró, digamos, clarificar su polémica. Siguió desviando la atención, dice el presidente, quiere cambiar de tema, pero ella fue la que calificó el plan como una venganza sin explicarlo más allá. Y hoy día dice, durante este debate, dice, es bien raro que estén buscando cuando tienen no sé cuántas cajas de osamentas que todavía no le han hecho en el test de ADN, cuando esa caja, te lo cuento porque fui a hacer el reportaje, se les ha hecho. Ahora, claro, puede que no estén todos identificados porque hay que hacer un match con las familias, y hay muchas familias que o no han entregado todo o se murieron ya. Hay miles de razones, pero ella se siguió enredando en esto. Y no lo puedo terminar de explicar. De hecho, esa declaración la hizo en un punto de prensa posterior al debate, porque obviamente no había una respuesta concreta cuando, de hecho, la periodista Mónica Pérez le pregunta sobre el Plan Nacional de Búsqueda, y que, de hecho, el Servicio Médico Legal, Mati, como tú bien decías, salió nuevamente a reafirmar que sí se han hecho las pericias pertinentes a las osamentas que todavía se encuentran en el Servicio Médico Legal y que tienen que ver con el Plan Nacional de Búsqueda. Ahora, también, Mati, yo te decía, uno de los temas quizás que también se tomó el debate presidencial fueron las declaraciones de Eduardo Artés, porque se le preguntó justamente por la violencia en los establecimientos educacionales que hemos visto no solamente en las últimas semanas, sino ya por un buen tiempo, que ocurren ya frecuentemente. Y sobre esto, justamente al ser profesor, el candidato presidencial Eduardo Artés se le consultó qué haría si es que él es electo presidente frente a estos actos y hechos de violencia que muchas veces, ¿no es cierto?, protagonizan los propios estudiantes. Vamos a pasar a revisar qué dijo el candidato y obviamente también después analizamos un poco más sobre sus declaraciones. Hubieron algunas preguntas que tuvieron
podríamos decir, un pasado de tejo, se pasaron de rollo en el tema de la famosa bomba Molotov con los jóvenes. Y trataron las dos periodistas, ¿no?, de encajonarme allí para que yo apareciera diciendo, ¿no es cierto?, que estaba por tirar las bombas Molotov prácticamente. Y yo lo que estaba diciendo que yo, con mi calidad de profesor, de persona, de individuo, de todo, sí acompaño incluso los jóvenes que tiran bombas Molotov. Bueno, ahí estaba también explicando las declaraciones porque justamente en el debate se entendía este respaldo que le entrega Eduardo Artés a los estudiantes, pero quizás no condenando los hechos de violencia. Ahora también en el debate decía que él los condena, pero de alguna manera es un poco complicado de entender porque de todas maneras se pone detrás de los estudiantes. Ahora también en los temas libres que se abordaron en el último bloque, donde los periodistas le preguntaban por diferentes temas a los candidatos presidenciales, se le preguntó justamente a José Antonio Kast sobre la situación en la macrozona sur, el estado de excepción que rige en esa zona. José Antonio Kast lo ha dicho en reiteradas ocasiones que justamente ellos no quieren mantener el estado de excepción porque obviamente ya ha pasado a ser un estado de normalidad, ha dicho el abanderado ya en varios puntos de prensa. Hoy justamente dijo lo mismo en este debate, pero agregó, Mati, quizás una propuesta más novedosa que tiene que ver con un checkpoint para ingresar y salir de Temucuicui, para que las personas que ingresen y salgan de ese territorio puedan ser revisadas y así controlar ese perímetro, esa zona, ¿no es cierto?, tan conflictiva en el sur de nuestro país. Así que pasemos a revisar también esas declaraciones del candidato republicano y del Partido Social Cristiano. Que va a haber un bloqueo de todo intento de salida o entrada de armas, de drogas, a lo cual ellos están acostumbrados. Y también que cualquiera que quiera recibir la atención del Estado tendrá que recurrir de alguna manera y mostrar todo lo que lleva en el vehículo, en el medio de transporte que utilice. Va a haber un control total de ingreso y de salida a Temucuicui y con eso estoy seguro que algunos van a cambiar de opinión. Y también todos los beneficios que puedan estar recibiendo hoy día personas que han sido vinculadas a algún hecho delictivo, los van a perder. Vamos a hacer cambios legislativos, pero también nos vamos a encargar de terminar y forzar a los terroristas a dejar libre a aquellos que ellos mismos vulneran en sus derechos más básicos. Bueno, ahí estaban entonces esa propuesta, esa medida que fue un poco más novedosa quizás en el marco de el debate presidencial, el penúltimo debate presidencial. Ahora también la candidata Janet Jara, Mati, al igual que José Antonio Kast, no es que pasaran desapercibidos, pero sí fueron quizás más evasivos de entrar en conflictos o emplazamientos. Hablaban un poco más sobre sus propuestas. Por ejemplo, José Antonio Kast detallando, bueno, al igual que también en diferentes puntos de prensa, lo que sería este recorte presupuestario que propone, que también se le preguntó justamente sobre eso en el bloque de economía, como también se le preguntó a Janet Jara sobre diferencias que quizás ha tenido con el Partido Comunista en lo que va de esta campaña, justamente si es que hay alguna incomodidad con su propio conglomerado, considerando que también es una candidata de un sector más amplio y no solamente del Partido Comunista. Así que también veamos la respuesta que entregó frente a esa pregunta la candidata del oficialismo y la democracia cristiana. Lo que he visto es un despliegue de los militantes, simpatizantes, adherentes en todo el país respecto a la campaña. Ahora, diferencias más, diferencias menos, que son parte de los grupos humanos y de los grupos políticos también, me parecen normales en un lugar donde hay discusión política y no secta de fanáticos. Yo estoy en política para tratar de representar a las personas, solucionar sus problemas y los problemas internos de los partidos o las opiniones de los dirigentes, lo dejo en ese ámbito. A mí no me interesa estar disputando quién conduce o no determinado partido político. Claro, me interesa conducir Chile y por eso me postulo para presidente del país. Hay una raíz ideológica, hay una militancia por supuesto, que importa, ¿no? Por supuesto, y yo soy militante del Partido Comunista sin lugar a duda y hoy día soy representante de la centroizquierda chilena. Bueno, también fue un espacio, como veíamos ya en las declaraciones, por ejemplo, de Evelyn Matei, para que los candidatos se hicieran cargo de declaraciones que han hecho en el pasado y en el pasado reciente. Hablamos de la semana pasada que quizás no fue la mejor para el candidato Harold Maynichols. Se conoció esta denuncia de agresión que interpuso el periodista Antonio Neme en su contra por una pelea que habrían protagonizado ambos. Y también se conoció que pese a que Harold Maynichols había dicho que en el plebiscito del 88 había votado que no, lo cierto es que en un programa de televisión, finalmente en TVN, se conoce que había votado que sí, también ahí transparentando una mentira del abanderado presidencial que hoy también se hizo cargo justamente
justamente de ambos escenarios que, bueno, fueron lamentables la semana pasada para su candidatura, por lo menos. Así que pasemos a revisar también cuál fue su respuesta ante esto. Cuando me insultan, cuando me agreden, y perdonando la expresión en mi casa de estudio, pero cuando me sacan la madre se pasan los límites. Y yo creo que los límites uno no los puede dejar pasar, y eso fue lo que hizo el señor Neme, y no me siento para nada orgulloso de lo que hice, pero es lo que en ese momento no hay un control, como se dice en la jerga futbolística, se me cayó la máscara del soldador, no vi para adelante, vi todo negro y procedí. Me he sentido vergüenza desde el mismo día que voté de mala manera, equivocadamente, y después algo pasó que cuando me lo preguntaron la primera vez me tupí, la segunda vez ya dije que no por el temor a tener que enfrentar esa vergüenza. Lamento muchísimo porque creo mucho en la democracia y estoy absolutamente en contra de cualquier tema de dictadura. Bueno, ahí entonces haciéndose cargo de la polémica que protagonizó la semana pasada, Mati. En el penúltimo debate tenemos el debate de Anatel el día lunes 10 de noviembre para posteriormente ya comenzar con los cierres de campaña que tienen que ser completados, finalizados el próximo jueves, así que vamos a tener una semana bien movida, no solamente esta, también la próxima ya a pocos días de la primera vuelta presidencial. Sin encuestas esta vez. Además. Sí, bueno. Muchísimas gracias, Colomba. Nosotros hacemos una pausa. Vamos con esta imagen de Santiago, donde esta hora hay 25 grados con 4 décimas de temperatura. Al regreso hablaremos con el analista político Nicolás Freire para evaluar, ponerle nota al debate, a los candidatos, qué es lo que arriesgan, qué es lo que están apostando al regreso de esta pausa.